Mi nombre es Elena Vidal. Tengo 29 años y soy abogada especialista en Derecho Civil en Madrid. Llevo años construyendo mi carrera con sacrificio, madrugadas y renuncia. Creía que lo peor que me podía pasar era perder un caso importante. Estaba equivocada. Lo peor que me pasó fue una llamada de teléfono un martes por la tarde que destruyó todo lo que creía saber sobre mi propia familia. Era el 15 de abril. Estaba revisando un expediente en mi despacho del barrio de Salamanca cuando sonó mi móvil con un número desconocido de Sevilla. Lo cogí pensando que era un cliente nuevo. La voz al otro lado era tensa, casi acusatoria. Era la directora de un colegio privado llamado Colegio Montserrat. Me dijo que una niña llamada Sofía llevaba 3 horas esperando a que alguien la recogiera. Me dijo que yo era su tutora legal. Me dijo que si no aparecía en los próximos minutos, llamarían a los servicios sociales y a la policía. Me quedé paralizada. Le dije que debía haber una confusión. Que yo no tenía ninguna hija. Que nunca había inscrito a ninguna niña en ningún colegio. La directora me respondió con una frialdad que me heló la sangre. Me dijo que mi madre, Carmen Vidal, llevaba recogiendo a Sofía cada día durante 4 años. Y que esa mañana había llamado al colegio en un estado muy alterado diciendo que yo era una madre irresponsable que había abandonado a su propia hija. Mi madre. Por supuesto. Siempre mi madre. Cogí mis llaves, salí del despacho temblando y conduje hacia Sevilla sin saber que ese viaje iba a abrir una herida de 5 años de mentiras, traiciones y un crimen que jamás habría imaginado que mi propia sangre era capaz de cometer. Cuando entré en aquel colegio y vi a esa niña de ojos verdes mirándome como si me conociera de toda la vida, supe que nada volvería a ser igual. La directora del colegio se llamaba Rosa Pedraza, una mujer de unos 50 años con mirada severa y voz controlada. Me hizo pasar a su despacho mientras una auxiliar se quedaba con Sofía en la sala contigua. A través del cristal podía ver a la niña. Rubia, con coletas, mochila azul apretada contra el pecho y los ojos enrojecidos de tanto llorar. Tenía 5 años y miraba la puerta como si esperara que alguien fuera a salvarla. Rosa abrió una carpeta gruesa sobre su mesa y la deslizó hacia mí. 4 años de documentación. Formularios de matriculación, autorizaciones médicas, permisos de salida escolar. Todos firmados con mi nombre. Todos con mi número de teléfono. Todos con mi antigua dirección en Sevilla. Un piso que alquilé brevemente en 2020 antes de instalarme definitivamente en Madrid. Le dije que esa firma no era mía. Lo dije con la calma forzada que solo los abogados sabemos mantener cuando por dentro todo está ardiendo. Rosa me miró fijamente y me preguntó si estaba segura. Saqué mi teléfono y busqué fotos de un congreso de Derecho Civil celebrado en Barcelona en septiembre de 2021. Justo la fecha en que supuestamente yo había firmado los papeles de matriculación de Sofía. Estaba a más de 1000 kilómetros de Sevilla cuando alguien usó mi identidad para inscribir a esa niña. Rosa palideció. Pero lo que vino después me dejó sin aire. Me entregó un documento notarial fechado en agosto de 2021. Un acta de tutela legal a mi nombre sobre una menor llamada Sofía M. Vidal. Y al pie del documento, el sello de un notario de Sevilla llamado Antonio Herrera. Fotografié todo con el móvil. Cada página. Cada sello. Cada firma falsa con mi nombre. Luego volví a la sala donde esperaba Sofía. La niña me miró y susurró algo que me rompió por dentro. Me preguntó si yo era la mamá Elena de la que le hablaba su abuela. Y en ese momento entendí que mi madre no había cometido un error. Había construido una mentira entera durante años, ladrillo a ladrillo, con una frialdad que jamás le habría atribuido. Pero aún no sabía lo peor. Aún no sabía por qué. Esa noche, con Sofía dormida en el sofá de mi apartamento en Madrid, abrí mi ordenador y empecé a hacer lo único que sabía hacer cuando el mundo se derrumbaba a mi alrededor. Investigar. Construir un caso. Buscar la verdad detrás de cada mentira. Empecé buscando algo que llevaba 5 años dando por sentado. El fallecimiento de mi hermana Laura. Mi madre me llamó en mayo de 2021 para decirme que Laura había muerto en un accidente de tráfico en la carretera de la costa, cerca de Cádiz. Yo tenía 24 años. Estaba destrozada. Mi madre gestionó todos los trámites.
Me dijo que el estado del cuerpo hacía imposible un velatorio abierto. Yo, hundida en el dolor, lo creí todo sin cuestionar nada. Busqué el nombre de mi hermana en Google. Laura Vidal, 23 años, Cádiz. Y lo que apareció me dejó sin respiración. Un perfil de Instagram activo. Fotos recientes. Mi hermana, viva, trabajando como camarera en un bar del centro de Málaga. La última publicación tenía 12 días. Me aferré al borde de la mesa para no caerme. Laura estaba viva. Llevaba 5 años llorando a una persona que respiraba a menos de 2 horas de Madrid en coche. Entonces até cabos. Laura tenía 18 años cuando nació Sofía. La fecha de nacimiento de Sofía en los documentos del colegio era marzo de 2021. Laura habría estado embarazada con 17 años. Y mi madre, en lugar de ayudarla, le había arrebatado a su propia hija, había fingido su muerte ante mí, había falsificado mi identidad para obtener la tutela legal de Sofía, y había usado ese papel para acceder al fondo fiduciario que nuestro abuelo Rodrigo dejó en herencia. Abrí el portal del fondo. Los números me golpearon como una bofetada. Desde septiembre de 2021 hasta marzo de 2026, mi madre había retirado 642.000 euros. Todos los movimientos autorizados con mi nombre. Todos justificados con gastos de tutela de la menor Sofía M. Vidal. Mi madre no era solo una mentirosa. Era una criminal. Y había usado a su propia nieta como herramienta para robar, manipular y destruir a sus 2 hijas al mismo tiempo. Miré a Sofía durmiendo. Rubia como Laura. Con los mismos ojos verdes de mi hermana. Y me hice una promesa en silencio. Antes de que amaneciera, iba a encontrar a Laura. Y juntas íbamos a acabar con todo esto. A las 7 de la mañana del día siguiente dejé a Sofía al cuidado de mi vecina y conduje hasta Málaga sin parar. Encontré el bar donde trabajaba Laura gracias a las fotos de su Instagram. Se llamaba Bar Costero, en el centro histórico, a 2 calles del mercado. Aparqué, respiré hondo y entré. La vi de inmediato. Detrás de la barra, secando vasos con un trapo, con el pelo recogido y una expresión cansada que no recordaba en ella. 5 años la habían cambiado. Estaba más delgada, más seria, con una madurez que no debería tener una chica de 23 años. Pero era Laura. Mi hermana. Viva. Cuando levantó la vista y me vio, el vaso que tenía en la mano cayó al suelo y se hizo añicos. Se quedó inmóvil, blanca como la pared, con los ojos abiertos de par en par. Susurró mi nombre como si fuera un fantasma. Yo crucé la barra sin pedir permiso y la abracé con tanta fuerza que los dos nos pusimos a llorar sin poder decir nada durante casi 1 minuto. Cuando por fin pudimos hablar, Laura me contó todo. Mi madre le había dicho que yo estaba furiosa con ella por quedarse embarazada tan joven. Que yo la consideraba una vergüenza para la familia. Que si intentaba contactarme, yo la denunciaría por abandono de menores. Laura tenía 18 años, estaba aterrada y sola, y creyó cada palabra. Se marchó a Málaga convencida de que su hija estaba conmigo, bien cuidada, y de que yo la odiaba. 5 años pensando que su bebé estaba a salvo mientras su propia madre le robaba la infancia a Sofía y el dinero a toda la familia. Le mostré los extractos bancarios del fondo del abuelo Rodrigo. Le mostré los documentos falsificados con mi firma. Le mostré la denuncia que había interpuesto esa mañana en la Policía Nacional antes de salir de Madrid. Laura leyó cada papel con una calma helada que me asustó más que el llanto. Cuando terminó, cerró los ojos un momento y dijo en voz baja que quería ver a su hija. Condujimos juntas de vuelta a Madrid. En el coche, Laura me contó algo que no esperaba. Mi madre le había mostrado papeles firmados por ella misma, por Laura, donde supuestamente cedía la custodia de Sofía voluntariamente. Papeles que Laura nunca había firmado. Otra falsificación. Otro crimen cometido con una frialdad calculada que ninguna de las dos habíamos sabido ver. Cuando llegamos a mi apartamento y Laura vio a Sofía jugando en el suelo con unos lápices de colores, se detuvo en el umbral de la puerta. Sofía levantó la vista, miró a Laura unos segundos con esa curiosidad intensa que tienen los niños, y dijo algo que nos partió el corazón a las dos. Dijo que Laura tenía el mismo pelo que la mamá de las fotos que le enseñaba la abuela.
Laura se arrodilló en el suelo, le acarició la cara con las manos temblorosas y no pudo decir ni una sola palabra. Sofía la dejó hacer. Y en ese silencio estaba todo el dolor y toda la esperanza del mundo. Pero nuestra madre seguía libre. Y eso estaba a punto de cambiar de una forma que ninguna de las dos habíamos planeado. La Policía Nacional localizó a mi madre 3 días después en un hotel de Valencia. Había huido con una maleta y casi 8.000 euros en efectivo que guardaba en casa para emergencias. Cuando los agentes llamaron a su puerta, ella intentó convencerles de que era víctima de un malentendido familiar. Que sus hijas estaban confabuladas contra ella. Que todo lo que había hecho era por amor a su nieta. Los agentes la escucharon con paciencia. Luego le pusieron las esposas. El día que Laura y yo entramos en la sala de interrogatorios de la comisaría de Sevilla, mi madre nos miró como si esperara que fuéramos a abrazarla y pedirle disculpas. Llevaba el pelo perfectamente peinado y la espalda recta. Hasta en ese momento intentaba mantener el control. Pero cuando vio que Laura y yo nos sentamos juntas al otro lado de la mesa, sin lágrimas y sin temblores, algo en su expresión se quebró. Le presentamos las pruebas una por una. Las firmas falsificadas verificadas por un perito calígrafo. Los movimientos bancarios fraudulentos. La confirmación del notario Antonio Herrera de que jamás había levantado ningún acta a mi nombre, lo que significaba que alguien había falsificado también su sello oficial. Los registros del Congreso de Barcelona que demostraban que yo estaba a 1000 kilómetros de Sevilla cuando supuestamente firmé los papeles de matriculación de Sofía. Y los mensajes de texto que Laura había guardado durante 5 años, mensajes donde mi madre le decía que yo no quería saber nada de ella, mensajes llenos de mentiras construidas con una precisión quirúrgica. Mi madre escuchó todo en silencio. Luego miró a Laura y dijo que lo había hecho para protegerla. Que Laura era demasiado joven para criar a una hija. Que Sofía merecía estabilidad. Laura la interrumpió con una voz tan tranquila que resultaba devastadora. Le dijo que Sofía merecía a su madre. Y que ninguna mentira del mundo podía justificar haberle robado 5 años de vida a su propia hija. Mi madre intentó entonces mirarme a mí buscando algo de compasión. Le sostuve la mirada sin parpadear. Le dije que había falsificado mi identidad, había robado el dinero de nuestro abuelo, había destruido la relación entre sus 2 hijas y había usado a una niña inocente como instrumento para cometer un fraude durante casi 5 años. Le dije que como abogada conocía perfectamente las penas que enfrentaba. Y le dije que no iba a mover un dedo para ayudarla. Su abogado de oficio le recomendó aceptar el acuerdo que el fiscal había propuesto. 7 años de prisión, 5 años de libertad condicional, restitución completa de los 642.000 euros al fondo fiduciario, y una orden de alejamiento permanente de Laura y de Sofía. Mi madre firmó el acuerdo sin mirarnos. Cuando salimos de aquella comisaría, el sol de Sevilla nos golpeó en la cara con una fuerza que parecía casi deliberada. Laura y yo nos quedamos un momento en la acera sin decir nada. Luego ella cogió mi mano y la apretó fuerte. 3 semanas después, Laura y Sofía se instalaron en un piso de 2 habitaciones en el barrio de Lavapiés, en Madrid, a 10 minutos caminando de mi apartamento. Sofía empezó en un colegio nuevo. Hizo amigos rápido. Seguía preguntando por su abuela de vez en cuando, con esa honestidad brutal que tienen los niños, y Laura siempre le respondía con la verdad adaptada a sus 5 años. Le decía que la abuela había hecho cosas que estaban mal y que ahora los mayores estaban intentando arreglarlo todo. Un domingo de mayo fuimos las 3 al Parque del Retiro. Sofía corría delante de nosotras persiguiendo palomas con una carcajada que llenaba todo el espacio a su alrededor. Laura me miró y me dijo que durante 5 años había soñado exactamente con ese momento. Le dije que yo había llorado durante 5 años su muerte mientras ella estaba viva construyendo su vida a 2 horas de distancia. Las dos nos reímos con esa risa rara que mezcla el dolor con el alivio y que solo entienden las personas que han sobrevivido algo que no debería haber ocurrido nunca. Mi madre creyó que separándonos nos destruía. Se equivocó. Porque las mentiras solo funcionan en la oscuridad. Y cuando enciendes la luz, por muy tarde que sea, la verdad siempre ocupa el espacio que le corresponde. Laura recuperó a su hija. Sofía recuperó a su madre. Y yo recuperé a mi hermana.
Eso no tiene precio. Y ninguna cárcel del mundo puede devolverle a mi madre lo que perdió el día que decidió que el dinero y el control valían más que su propia familia.